todos, bienvenidos a esta nueva edición de Visión Internacional, donde tocaremos temas internacionales llevados de la mano de expertos. La coronación de Rey Carlos III marcó un hito histórico en la monarquía de su país, que ha trascendido grandes hechos políticos y sociales. Así, tenemos que el ascenso de un monarca a su trono implica sí o sí cambios y nuevas expectativas. Y en el siglo XXI, las monarquías han tomado gran relevancia y un rol importante en el contexto global. Y aunque hay algunas cuestiones y críticas del papel relevante de estas monarquías en un mundo cada vez más moderno y también democrático, tenemos que tener en cuenta que se han sabido adaptar de la mejor forma, así como han tenido un papel crucial en la actualidad. Para tocar este tema interesante, que es la coronación de Rey Carlos III y la influencia de las monarquías en el contexto del siglo XXI, tenemos como invitado al magíster José Villanueva Barro, con el cual es magíster y periodista internacional. ¿Cómo está, magíster? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Margaret? Muy buenos días. Gracias por la invitación. A usted, doctor. Y como una de nuestras cuestiones más importantes tenemos, ¿cómo considera usted la evolución de las monarquías en el siglo XXI, pero con respecto a la democracia y los derechos humanos? Bueno, si lo analizamos desde el punto de vista político, hecho que han cambiado, ¿no? Claro. Vemos cómo desde la Revolución Francesa, ¿no?, hasta la actualidad, si bien es cierto, las democracias surgen o el sistema republicano empieza a aparecer, ¿no?, en Europa, Claro. tiene una nueva visión porque evidentemente tiene que ver más con las libertades, los derechos y de alguna humanos. manera también hoy en día las monarquías, por el mismo hecho de tener más simpatía y de alguna manera prevalencia dentro de la identidad de cualquier pueblo, han Claro. tenido evidentemente un cambio más modernista, una visión más progresista, lo cual de alguna manera pues cae mejor a la población, ¿no? Que se tratan de adaptar básicamente. Y claro, el caso, por ejemplo, que antes teníamos al dictador, en el caso de la monarquía española, de Franco, que tras su fallecimiento trataron de adaptarlo a una monarquía parlamentista, ¿no? Y tras la coronación de Carlos I y ahora actualmente la coronación de Carlos III, ¿no? Que tratan esa cohesión, se podría decir, monarquía con democracia o derechos humanos. Exacto, porque normalmente pues una monarquía constitucional es una representación simbólica, no tiene, Claro. digamos, ninguna poder político, pero sí tiene un poder que de alguna manera pues influye mucho en la población, ¿no? Sí, sí, magíster. Y justamente ahí, ¿cuál cree que es las principales funciones y responsabilidades de la monarquía en el siglo XXI? Básicamente, si analizamos el papel, por ejemplo, de la monarquía inglesa, es representativo, ¿no? Claro. Y simbólico, ¿no? Por lo menos la figura del rey Carlos III hoy en día, que reemplaza a su madre, la reina Isabel, es más una forma de simbolizar y unir al pueblo, ¿no? Porque en cuestión social y en cuestión de alguna manera de Estado, representa a la nación. Y de alguna manera los derechos de todos los ingleses, en el caso de la monarquía inglesa, pues están encarnados en la corona que representa el rey Carlos III. Claro. Y en parte también la familia real que lo acompaña en las diferentes representaciones que quizás él no pueda asistir, pero que de alguna manera lo representa. Claro, las representaciones ceremoniales, por ejemplo, que el monarca desempeña este rol de poder ser símbolo de la representación de su nación también, ¿no? Que puede ir a eventos internacionales, nacionales, así como también visitas de Estado, ¿no? Y con respecto a eso también, doctor, ¿cuál cree que es la perspectiva pública sobre las monarquías en el siglo XXI? Y, por ejemplo, ahí tenemos el caso, ¿no?, de la coronación de Rey Carlos III, ¿no? Bueno, tendríamos que analizarlo desde el punto de vista político y social, sobre todo en el lugar donde son las monarquías, porque si Claro. hacemos la cuestión en los lugares quizás donde son repúblicas, para muchas personas no sea muy atractivo, pero uno se puede preguntar por qué el éxito actual de la monarquía inglesa. Si uno analiza las encuestas, Claro. vemos que más del 85% de la población está a favor de que continúe ese modelo político, ¿no? Claro, tiene razón. Por lo menos lo hemos visto el año pasado cuando fue el entierro de la reina Isabel, en la cual pues todos los Exacto. ingleses, escoceses y galés y un sector de los irlandeses pues sintieron un golpe fuerte, ¿no? Porque es una reina que prácticamente tuvo más de 70 años de gobierno, una figura que dejó pues una huella no solamente en los ingleses, sino también su compromiso y responsabilidad con la responsabilidad del pueblo también. Entonces eso también de alguna manera es un reconocimiento que los ingleses guardan, y ahí podríamos un poco equipararlo si eso se mantendría con este nuevo rey, ¿no?, que es su hijo. Sí, y justamente interesante, doctor, que estábamos viendo en algunas noticias, por ejemplo, que solamente menos 5.000 personas habían
asistido a este evento de la coronación del rey en España en comparación de las personas que habían asistido al evento de la velación y del entierro de la reina Isabel. Entonces ahí vemos que hay bastante cohesión social, identidad nacional que tienen con sus monarcas. Y con respecto a eso, doctor, ¿cuál cree que es la influencia de las monarquías en este siglo XXI también, pero con respecto a la cohesión social y estabilidad política que brindan? Bueno, básicamente ver cómo de alguna manera influye, ¿no? Porque depende también mucho del monarca. En el caso del rey Carlos III, él decidió que su coronación no fuese tan pomposa como la de su mamá, ¿no? Si analizamos los informes, para la coronación de Isabel II, que fue, si no me equivoco, el 2 de junio de 1953, asistieron 6.000 personas, 6.000 invitados. Sí, en Carlos han sido 2.000. Y eso de alguna manera no solamente han sido invitados de la alta sociedad inglesa. Carlos ha tenido, digamos, la gentileza de invitar a personas de la clase media, como artistas, figuras importantes, que de alguna manera pues den otro tono. De hecho que este rey tiene, digamos, otra forma de llevar la monarquía, hacerla, digamos, más inclusiva y más cercana al pueblo. Incluso el día después, ¿no? De repente muchas personas no conocen, ¿no? La tradición en Inglaterra es que haya un almuerzo callejero en el cual todos los ingleses en sus barrios celebran, y esta vez Carlos decidió pues que todos los miembros, sus hermanos y sus hijos asistiesen y se repartieran en los diferentes suburbios y participasen. Entonces es una nueva manera de acercar la realeza al pueblo, ¿no? Y que también jale más simpatía en la gente, ¿no? Claro, tratar de, como usted dice, representar, inmiscuirse tanto la monarquía, pero dentro de su nación, ¿no? Exacto. Para tener más conexión, se podría Incluso hay algo que llamó mucha atención y mucha gente está comentando positivamente, es la oración que él hizo al momento, antes de recibir la corona, en la cual él mismo se autodefinía como un servidor del pueblo. Algo que en verdad últimamente, y si lo comparamos en las anteriores monarquías, pues la figura del rey es más de un líder, no tanto que esté al servicio del pueblo. Debería serlo hoy en día, ¿no? En ese sistema, pero eso de alguna manera pues jala más simpatía, jala más atracción a la monarquía, y eso es algo novedoso que podemos ver por lo menos en este nuevo reino. Claro, sí, yo también lo considero. Hay perspectivas positivas, perspectivas negativas que tiene la población, pero yo también considero que con esta coronación ha habido más perspectivas positivas por parte de la población, ¿no? Que básicamente por eso también jaló a varias personas, no tantas como el de la reina Isabel, pero sí. Claro, la diferencia es que si hay algo que podemos destacar de esta coronación y que quizás sea el evento del año, es porque es la primera vez que, por lo menos a nivel mundial, gracias a las nuevas tecnologías de comunicación, un evento de tal magnitud se puede ver o visualizar, porque la coronación de Isabel fue hace 70 años, o sea, son varias generaciones que no han podido ver en vivo y en directo una coronación, y a nivel mundial pues a cualquiera le llamó la atención, y el simbolismo que de alguna manera está ligado a la parte religiosa con la parte cívica, de alguna manera pues crea cierta emoción en la gente, incluso hasta aquellos que no son muy partidarios de la monarquía, pues por los símbolos, las partes, los cánticos, las trompetas. Entonces llegar es como regresar a esa edad media en la cual estos actos eran tradicionales que hoy en día pues ya no lo son, ¿no? Entonces eso de alguna manera es volver a traer al pasado hoy día a la era contemporánea, ¿no? Claro, y como dice doctor, realmente es muy interesante este tema, cómo ha trascendido y todo, y la verdad ha sido un gusto poder compartir con usted. Realmente hubiera sido más interesante poder abordar más sobre este tema, ¿no? Pero realmente el tiempo a veces es demasiado corto. No hay problema. Igual, muchas gracias. Hemos llegado al término del programa Visión Internacional, con la idea que nos recalcamos, así como también resaltamos la importancia de que a pesar de que las monarquías han tenido este largo y arduo proceso para poder adaptarse a mejor de una monarquía dictatorial a una monarquía parlamentaria, también tenemos que destacar que también ha tenido aspectos positivos, por ejemplo, que no solamente se han logrado adaptar, sino también han buscado esta conexión y cohesión de derechos humanos, justicia social, democracia, juntamente con la monarquía. Mi nombre es María de Flores y nos vemos en una próxima edición de Visión Internacional.